Nunca voy a olvidar cómo fue que entraron a mi casa. La puerta se abrió de golpe y mi suegra apareció, con 2 policías detrás. Ni siquiera me miró. Ella vive aquí ilegalmente. Sáquenla ya. Yo me quedé helada, sin poder moverme. Y mientras revisaban el documento que traía en la mano, vi cómo su seguridad empezaba a desmoronarse, porque en ese papel estaba justo la mentira que la iba a dejar en ridículo frente a todos. Cuando los policías me hicieron una señal para que me acercara, sentí que mi cuerpo entero se encogía. Aquello no era solo una acusación absurda, era la confirmación de que alguien que debería haber sido familia estaba dispuesta a pisarme sin pensar en las consecuencias. Y mientras intentaba explicarles quién era y por qué vivía ahí, una parte de mí comenzó a repasar todo lo que había intentado ignorar durante meses. Me llamo Daniela, tengo 31 años y trabajo como maestra de preescolar. Siempre he sido una mujer tranquila, alguien que busca paz antes que cualquier otra cosa. No crecí acostumbrada a los gritos ni a los pleitos, así que aprendí desde niña a resolver todo con calma, a evitar discusiones que solo desgastan. Por eso valoro tanto la estabilidad, los detalles simples, esos pequeños momentos que llegan al final del día cuando sientes que tu casa es un refugio. Conocí a Emilio en un curso de actualización para docentes. Desde el primer día me dio la impresión de ser una persona noble, alguien con quien podía hablar sin sentir que tenía que demostrar algo. Con el tiempo se convirtió en mi compañero, en ese tipo de hombre que hace que el hogar se sienta más liviano. Gracias a él imaginé una vida sin sobresaltos, con metas claras y un futuro construido paso a paso. Mientras juntábamos dinero para independizarnos, vivimos en la ampliación que él había remodelado en la parte trasera de la casa de su mamá. Una construcción pequeña, pero acogedora, donde acomodé mis plantas, mis libros y mis cosas del trabajo. Cada rincón tenía un pedacito de mi esfuerzo. Creía que ese espacio sería temporal, pero que mientras estuviéramos juntos, podríamos sobrellevar cualquier incomodidad. Desde el principio, su mamá dejó ver que no le agradaba mi presencia. Nunca lo dijo de frente, pero bastaban sus miradas, sus comentarios disfrazados y sus visitas inesperadas. Entraba sin avisar, movía mis cosas como si nada le perteneciera a nadie más, hacía observaciones sobre mi forma de vivir y hasta señalaba cómo deberían hacerse las cosas. Yo trataba de respirar, mantener la calma y convencerme de que solo era cuestión de tiempo, que su actitud cambiaría cuando viera que no era una amenaza para nadie. Pasaron los meses y la tensión creció en silencio. Prefería callar antes que provocar una discusión frente a Emilio. Pensaba que ser paciente evitaría conflictos. Pensaba que su mamá entendería que yo no estaba ahí para ocupar un lugar que no le quitaba a nadie. Pensaba demasiado, y actuaba poco. Esa mañana, sin embargo, mientras observaba a los policías revisar el documento que ella había llevado como si fuera una prueba irrefutable, sentí un escalofrío que me recorrió desde el pecho hasta el estómago. Todo lo que había tolerado para no crear problemas había servido exactamente para lo contrario. No era una visita incómoda ni un comentario malintencionado. Era un plan. Algo que llevaba tiempo formándose a mis espaldas. Y mientras el silencio se hacía pesado en la sala, comprendí que esta historia no había empezado ahí. La raíz venía de mucho antes, y yo había ignorado cada señal. Con el paso del tiempo fui entendiendo que lo que vivía no era una simple diferencia de carácter, sino un patrón que se repetía una y otra vez. Cada gesto, cada mirada y cada palabra de aquella mujer tenía un propósito claro: hacerme sentir que estaba de más en un lugar que compartía con su hijo. Nunca gritaba ni se mostraba agresiva de forma directa, su forma de herir era mucho más fina, casi imperceptible, como quien corta con una navaja que no se nota hasta que ya está sangrando. Al principio pensé que se trataba de inseguridad o de costumbre, que solo necesitaba tiempo para aceptar que su hijo había formado una vida. Pero sus acciones hablaban distinto. Entraba sin tocar y no le daba importancia a mi incomodidad. Revisaba mis cosas para asegurarse de que todo estuviera en orden. Acomodaba mis platos en otro sitio porque el lugar correcto era ese. Cambiaba mis macetas de posición porque no sabía cuidar plantas. Sonreía mientras lo hacía, como si todo fuera un favor que me estaba haciendo. Yo intentaba no tomarlo personal, aunque por dentro sintiera que mi espacio se hacía cada vez más pequeño. La relación se volvió más tensa cuando comenzó a opinar sobre decisiones que solo nos correspondían a Emilio y a mí. Hablaba de nuestro ahorro como si ella pudiera decidir en qué debía usarse. Comentaba sobre cuánto tiempo yo trabajaba,
insinuando que quizá descuidaba el hogar. Llegó incluso a darme consejos sobre cómo hacer mis clases, como si supiera más que yo. Era agotador, pero me repetía que no valía la pena pelear, que solo eran ideas sueltas y que Emilio no tenía culpa. Con él también jugaba una especie de doble papel. Frente a mí hacía comentarios incómodos, pero cuando estaba el presente cambiaba de tono y se mostraba amable, casi cariñosa. Eso provocaba que, cuando yo intentaba hablar del tema, él creyera que exageraba. Me decía que quizá era cuestión de acostumbrarnos, que su mamá solo quería sentirse útil, que no era nada personal. Y aunque sabía que lo decía con buena intención, sentía que mi voz se apagaba en cada conversación. Con el tiempo descubrí que su necesidad de controlar no venía del cariño, sino de una idea rígida de pertenencia. Ella creía que la casa, toda, era su territorio. Incluso la parte que nosotros estábamos pagando y que Emilio había remodelado. Veía a su hijo como alguien que debía seguir bajo su ala y a mí como un estorbo que le quitaba poder. Ese pensamiento se reflejaba en pequeños detalles que acumulé sin darme cuenta. Cerraba puertas de forma brusca cuando pasaba, apagaba luces que yo acababa de encender, hacía comentarios sobre mi ropa o mi forma de hablar, todo con un tono suave que hacía difícil señalarlo sin quedar como la conflictiva. Hubo un día en que la escuché decirle a una vecina que yo no tenía claro mi lugar. Esa frase se me clavó en la mente. Ahí entendí que no era imaginario, ni un problema de interpretación. Era un mensaje directo, aunque disfrazado. Un recordatorio constante de que para ella no pertenecía ahí, que mi presencia era temporal, casi tolerada. Esa visión fue la base de cada una de sus acciones posteriores. Y aunque yo trataba de minimizarlo, ese patrón tenía un rumbo claro: sacar a cualquiera que, según ella, pudiera alejar a su hijo de su control. El día que llegó con los policías, simplemente llevó ese patrón al extremo, pero las señales habían estado frente a mí desde mucho antes. Y lo peor de todo es que yo ya empezaba a acostumbrarme a vivir así, como si no tuviera derecho a reclamar un espacio que también era mío. Esa costumbre fue, sin querer, la puerta que ella aprovechó para ir más lejos de lo que cualquiera imaginaría. Con el tiempo, las señales comenzaron a hacerse tan evidentes que ya no podía justificarlas ni disfrazarlas como simples diferencias de convivencia. Todo empezó con detalles pequeños, situaciones que parecían insignificantes, pero que dejaban una sensación incómoda en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar y nadie más lo notara. Yo trataba de convencerme de que no valía la pena darle importancia, pero cada gesto tenía un peso que se iba acumulando sin que lo advirtiera del todo. Un día, por ejemplo, regresé del trabajo y encontré mis cuadernos de clase abiertos en la mesa, con mis notas movidas de sitio. Ella dijo que solo quería ver qué tanto hacía en el trabajo, como si tuviera derecho a revisar lo que formaba parte de mi intimidad profesional. Otra tarde llegó sin avisar y comenzó a sacar ropa mía del closet para acomodarla mejor, asegurando que yo tenía malas costumbres para organizar mis cosas. Traté de tomarlo con calma, pero sentí un nudo en la garganta que no sabía cómo soltar. La presión aumentó cuando empezó a hacer preguntas sobre nuestra economía. No lo decía directamente, pero insinuaba que no le convenía a su hijo cargar conmigo, o que yo gastaba en cosas innecesarias. Cada comentario se disfrazaba de preocupación, pero en el fondo tenía una intención clara: hacerme sentir culpable por existir, por estar ahí, por formar parte de la vida de Emilio. Y yo, para evitar problemas, solo asentía o cambiaba de tema. Hubo una ocasión en la que Emilio tuvo que quedarse más tiempo en el trabajo y yo me quedé sola en la casa. Ella aprovechó ese momento para acercarse a la puerta de nuestra área y tocar sin parar. Cuando abrí, me dijo que había visto movimiento raro afuera y que necesitaba entrar para revisar. Caminó por mi espacio como si fuera suyo, abrió ventanas, revisó esquinas, incluso movió una caja donde guardaba recuerdos personales. Cuando le pedí que no lo hiciera, respondió con una sonrisa que me puso la piel helada. Solo quiero que todo esté bien. No te pongas nerviosa. Esa frase me provocó un malestar difícil de explicar. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Era una advertencia disfrazada de amabilidad. Un mensaje oculto que solo yo parecía escuchar. Otra alerta apareció cuando empezó a decidir quién podía visitarnos. Si venía una amiga, ella llegaba con cualquier pretexto para interrumpir. Si yo quería llamar a mi mamá, hacía ruidos cerca para que la conversación se volviera incómoda. Nunca decía "no quiero que hables con nadie", pero hacía que esa idea flotara alrededor,
como si yo necesitara su permiso para relacionarme con otras personas. Lo peor fue cuando comenzó a hablar de mí a espaldas, pero en un volumen lo bastante alto como para que yo lo escuchara desde la ventana abierta. Comentaba que yo no sabía cuidar un hogar, que solo estaba ahí porque su hijo era noble, y que una mujer así no dura mucho. Cada palabra me atravesaba, aunque fingiera no escucharlas. Aún así, seguía diciéndome que solo eran detalles, que no debía generar conflicto, que no tenía sentido convertir pequeñas molestias en un problema mayor. Pero en realidad, esas pequeñas molestias estaban marcando el camino hacia algo más serio. Eran pruebas. Eran empujones. Eran advertencias de que su intención iba más allá de molestarme, quería sacarme de su vida, y lo hacía paso a paso, sin que Emilio lo notara. Yo seguía intentando calmar la situación sin darme cuenta de que ese silencio era justo lo que le daba más espacio. Y cada vez que cedía, la puerta para el siguiente abuso se abría un poco más. Sin saberlo, estaba permitiendo que ella preparara el terreno para algo mucho más grande, algo que aún no imaginaba. A pesar de todas las señales que había tratado de ignorar, existía una parte de mí que seguía pensando que nada pasaría de cierto límite, que por más incómoda que fuera la convivencia, nadie cruzaría una línea que afectara mi estabilidad de manera directa. Sin embargo, el día en que todo empezó a desmoronarse llegó sin aviso, de la forma más humillante posible y justo frente a personas que no tenían nada que ver con nuestra historia. Esa mañana había salido temprano para acompañar a una mamá de mis alumnos en un trámite escolar. Regresé a casa con la sensación de que, por fin, podía tener una tarde tranquila. Al abrir la puerta de la ampliación, escuché voces que venían del pasillo principal, pero no les di importancia, hasta que escuché mi nombre en un tono que me erizó la piel. Cuando llegué a la sala, la encontré parada junto a una vecina y otra mujer que no reconocí. Las tres hablaban como si yo no estuviera ahí, como si fuera un tema público discutir mi vida. Lo primero que escuché fue que yo no aportaba nada, seguido de un comentario que me hizo sentir una punzada en el estómago. Ya verás que no va a durar aquí. Ese espacio no le toca y pronto tendrá que irse. La vecina intentó suavizar la conversación, pero la otra mujer, una prima lejana de ella, según supe después, solo añadió que ciertas personas llegan y se quieren quedar con lo que no es suyo. Me quedé quieta, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Cuando por fin me vieron, fingieron sorpresa, pero nadie se disculpó. La tensión flotaba en el aire como un humo espeso, y aunque quise reclamar, mi voz simplemente no salió. Más tarde, cuando Emilio llegó, intenté contarle el incidente. Él me escuchó, pero antes de darme una respuesta, su mamá apareció en la puerta con una actitud tranquila, casi amable, como si todo hubiera sido una confusión insignificante. Me interrumpió para decir que solo habían hablado de cosas generales, y que quizá yo había entendido mal. Emilio, atrapado en medio, trató de calmar la situación y terminó diciendo que lo mejor era dejarlo por la paz. Mientras él hablaba, ella me veía con una expresión tan segura que me dejó aún más inquieta. Esa misma noche ocurrió algo que marcó el inicio del verdadero conflicto. Fui a la cocina a buscar agua y encontré una caja sobre la mesa, abierta, con varios papeles dentro. Eran documentos viejos de la casa, recibos, escrituras y notas que ella había guardado durante años. Al principio pensé que estaba organizando algo, hasta que noté que algunos tenían mi nombre escrito con tinta roja, como si hubiera hecho anotaciones sobre mi presencia. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Cuando la escuché acercarse, cerré la caja por instinto. Ella sonrió de una forma que nunca había visto y dijo que estaba revisando papeles importantes. Pero la mirada no coincidía con ese tono tranquilo. Tenía algo inquietante, algo calculado. No dije nada, pero sentí el corazón palpitando con fuerza. Mientras salía de la cocina, comentó con naturalidad que pronto habría cambios en la casa y que esperaba que yo no me alterara cuando llegara el momento. Esa frase se quedó grabada en mi mente toda la noche. Al día siguiente descubrí que había hablado con varios vecinos sobre mí, diciendo que yo vivía de prestado y que no tenía derecho sobre nada. Cada comentario iba formando un ambiente enredado, como si buscara dejar lista una versión falsa antes de dar un golpe fuerte. Y llegó más rápido de lo que imaginé. Una tarde, cuando Emilio no estaba, entró a la ampliación sin avisar, llevó unas cajas y las apiló cerca de la puerta. Dijo que necesitaba el espacio para guardar cosas importantes de la familia,
y que esperaba que yo entendiera que no podía ocupar áreas que no me correspondían. Ese momento fue como una bofetada silenciosa. Quise protestar, pero ella me cortó con una frase que todavía me duele recordar. No te preocupes, esto es temporal, tú sabes que no estarás aquí para siempre. Fue la primera vez que entendí, con absoluta claridad, que estaba preparando algo grande. Algo que no tenía que ver con convivencia ni malos entendidos, sino con un plan delicadamente armado. Ese fue el día en que mi confianza se rompió por primera vez, y aún no sabía que la verdadera humillación estaba por llegar. Después de aquel primer golpe, la convivencia comenzó a cambiar de una forma tan intensa que cada día amanecía con una sensación de alerta. Ya no se trataba solo de comentarios incómodos o visitas inesperadas, ahora todo venía acompañado de un aire de control absoluto, como si quisiera dejar claro que la casa entera, incluyendo el pequeño espacio que Emilio y yo habíamos construido, estaba bajo sus reglas. Y aunque yo intentaba mantenerme firme, sentía como mi tranquilidad se hacía más delgada con cada día que pasaba. Las mañanas se volvieron especialmente difíciles. A veces despertaba y encontraba la puerta de la ampliación entreabierta, aun cuando la había cerrado con seguro la noche anterior. Ella decía que quizá no había ajustado bien la manija, pero yo sabía que no era descuido. También empezó a acomodar objetos personales míos en otros lugares. Mis blusas aparecían dobladas en cajas ajenas, mis cuadernos terminaban en el mueble de la sala, mis perfumes aparecían en el baño de la casa principal. Pequeñas invasiones que parecían inofensivas, pero que tenían un mensaje claro: no tenía privacidad. Con el tiempo dejó de ocultar sus intenciones. Se presentaba sin aviso, entraba sin tocar y actuaba como si yo fuera una invitada temporal que debía adaptarse a sus reglas. En una ocasión estaba preparando material para mis clases y abrió la puerta sin decir nada. Caminó hacia la mesa, tomó mis marcadores y comentó que gastaba demasiado en cosas inútiles. Después se fue sin regresarlos. Me quedé paralizada, no por los marcadores, sino por la forma en que se apropiaba de mis cosas con una naturalidad inquietante. El ambiente se volvió más pesado cuando comenzó a cuestionar cada movimiento que hacía. Si salía temprano, insinuaba que no me importaba el hogar. Si regresaba tarde, decía que no sabía ocuparse de lo que era mío. Inclusive comenzó a revisar la basura para ver qué había tirado, como si buscara señales de que yo no encajaba. Me daba miedo reconocerlo, pero lo hacía, revisaba mis desechos para sacar conclusiones sobre mi vida. Emilio intentaba mediar, pero ya estaba atrapado entre dos versiones. Yo le contaba lo que pasaba, pero cuando hablaba con su mamá, ella lo envolvía con un discurso suave, lleno de preocupación fingida. Afirmaba que solo quería mantener la casa organizada, que me daba consejos porque me veía perdida, y que quizá yo no sabía adaptarme. Emilio me pedía paciencia, convencido de que exageraba, sin ver que ese mismo discurso era el que ella construía para que él no notara lo grave de la situación. Conforme pasaron las semanas, la tensión subió a niveles que jamás imaginé. Ella empezó a tomar decisiones directas sobre mi espacio. Un día retiró mis plantas de la ventana porque estorbaban la vista. Otro día quitó mi tendedero y lo guardó en una bodega sin avisar. Cuando pedí que lo regresara, respondió con un tono seco que me dejó helada. No puedo tener cosas tuyas regadas por todos lados. Era como si quisiera borrar cualquier rastro de mi presencia. Y aunque yo intentaba mantener la calma, cada vez me resultaba más difícil respirar en un ambiente que parecía cerrarse sobre mí. Lo peor llegó cuando comenzó a involucrar a los vecinos. Contaba historias sobre mí, asegurando que yo era una carga, que no tenía derecho sobre la ampliación y que pronto recuperaría lo que era suyo. Algunas personas la escuchaban con incredulidad, pero otras comenzaron a verme con una mezcla de lástima y distancia. De pronto, cada salida al pasillo se volvió incómoda, cada saludo tenía una duda, cada mirada parecía preguntarse si de verdad vivía ahí de sobra. Una tarde, mientras preparaba tareas, escuché cómo hablaba con alguien en la sala principal. No esperaba que me escuchara, así que habló con total libertad. Dijo que ya estaba cansada de mantener a quien no le correspondía, y que pronto tomaría medidas para poner orden. Ese momento marcó algo dentro de mí. Tenía claro que no era un simple conflicto familiar, era una guerra silenciosa en la que yo siempre estaba en desventaja porque jugaba limpio, mientras ella no. El abuso se intensificó cuando empezó a usar a Emilio como herramienta. Lo llamaba a todas horas, le enviaba mensajes diciendo que yo no la respetaba,
que la ignoraba, que no ayudaba en nada. Logró sembrar tanta duda que él comenzó a preguntarme si realmente trataba de mantener la paz. Cada una de esas conversaciones me partía un poco más por dentro, porque no solo me estaba quitando espacio, estaba deteriorando mi relación con él. La culminación de esa invasión total llegó un sábado por la mañana. Salí al patio para lavar ropa y encontré mis cosas amontonadas en un rincón, como si fueran objetos viejos que alguien había dejado olvidados. Cuando la enfrenté, respondió con calma que necesitaba reorganizar el área y que yo debía aportar, si quería seguir usando ese espacio. Hablaba como si fuera una arrendadora y yo una inquilina que no cumplía con las reglas, aun cuando esa ampliación había sido pagada por Emilio y mantenida por los dos. En esa época ya vivía en un estado constante de tensión. No dormía bien, no estudiaba tranquila, no podía disfrutar ni un momento simple. Mi voz se hacía pequeña, mis pasos eran cuidadosos, mis decisiones parecían ofenderla sin importar lo que hiciera. Cada rincón de la casa se sentía vigilado, cada acto parecía juzgado y cada palabra que decía era usada después en mi contra. Hubo un instante, una noche, en el que me quedé sentada frente a la mesa con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Me dolía aceptar que esa mujer, que debería haber sido familia, estaba haciendo todo lo posible por sacarme de mi propia vida. Pero lo que más me dolía era reconocer que yo misma había permitido que avanzara tanto sin detenerla. Esa sensación de opresión me acompañó hasta el día en que descubrí lo que realmente estaba haciendo. Porque lo que había vivido hasta ese punto, toda esa invasión, ese control, esa manipulación, era apenas la antesala del golpe más grande, el plan que llevaba tiempo preparando, y que estaba a punto de explotar frente a mí. A medida que la tensión aumentaba, comencé a sentir que mi cuerpo ya no reaccionaba igual. Dormía poco, comía sin hambre, caminaba despacio para no provocar ruido y hablaba con la voz más baja posible para evitar que cualquier comentario se convirtiera en motivo de conflicto. Vivir así se volvió tan común que dejé de notar cuánto me estaba afectando. Pensaba que, mientras Emilio estuviera de mi lado, todo podría sostenerse. Pero justo en ese punto llegó la parte más dolorosa de todo, la sensación de quedarme sola, incluso teniéndolo cerca. Emilio siempre había sido mi refugio. Era paciente, atento y tenía esa forma tranquila de hablar que te hacía sentir que todo estaría bien. Por eso me aferré tanto a él cuando la convivencia comenzó a romperse. Pero su mamá era experta en construir versiones que sonaban razonables, y poco a poco fue infiltrando dudas en su mente hasta convertir lo que yo decía en simples exageraciones que él trataba de minimizar. Todo empezó con comentarios pequeños. Yo le contaba lo que ocurría cuando él no estaba y él respondía con un «¿segura?», como si hubiera posibilidades de que yo hubiera malinterpretado la situación. Después comenzaron las frases que me desgastaban más. Tal vez solo quiere ayudarte. Quizá no lo dice con mala intención. No te lo tomes tan personal, Dani. Cada una de esas frases caía como una gota fría que me recorría el cuerpo. No porque él quisiera lastimarme, sino porque demostraban que la imagen que ella le mostraba era distinta a la que yo vivía. Frente a él era amable, tranquila, casi cariñosa. Y eso hacía que mis palabras se diluyeran antes de llegar a él. Hubo una tarde que marcó un antes y un después en nuestra relación. Yo regresaba del trabajo y encontré a Emilio hablando con su mamá en la sala principal. No pude escuchar todo, pero capté lo suficiente para que el corazón me latiera con fuerza. Ella decía que yo no sabía valorar un hogar, y que a veces parecía que no quería adaptarse. Emilio escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. Cuando me vio entrar, cambió la expresión, pero ya era tarde, algo en su mirada se había movido. Esa noche hablamos. O al menos intenté hacerlo. Le pedí que confiara en mí, que las cosas no eran como ella decía, que necesitaba su apoyo. Pero su respuesta me dejó sin aire. Solo digo que quizá tú también podrías poner de tu parte. Sentí un golpe en el pecho. No entendía cómo podía pensar que no lo hacía. Le expliqué todo de nuevo, las invasiones, los movimientos de mis cosas, las insinuaciones, la manipulación con los vecinos. Él me escuchó, sí, pero su silencio reveló que ya no estaba seguro de qué creer. La distancia creció cuando su mamá comenzó a usar un tono preocupado cada vez que hablaba con él. Le decía que yo estaba tensa, que ya no sonreía, que algo raro pasaba conmigo. Y aunque sabía que lo hacía para ponerlo en mi contra, el discurso estaba tan bien armado que cualquier señal de cansancio de mi parte parecía confirmar su versión.
Emilio empezó a preguntarme si estaba de mal humor, si me sentía incómoda, si necesitaba relajarme. Yo intentaba explicarle que mi cansancio venía precisamente de su mamá, pero él lo interpretaba como otra muestra de conflicto. La fractura se hizo evidente un domingo por la tarde. Estábamos comiendo y su mamá hizo un comentario sobre una maceta que había vuelto a mover sin avisarme. Dijo que iba a morirse si yo seguía cuidándola de esa forma. Cuando intenté pedirle que dejara mis cosas en paz, fingió sorpresa y respondió que solo quería ayudar. Emilio intervino rápido, pero no para detenerla, sino para pedirme que no hiciera un problema por algo tan simple. Me quedé callada. No por miedo, sino porque ese instante me reveló algo que prefería no aceptar. Estaba perdiendo su apoyo. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta mirando el techo. Intenté recordar cuándo había sido la última vez que me sentí realmente escuchada. No pude. La sensación de soledad era tan profunda que sentía que mis palabras ya no resonaban en ningún lado. Estaba dentro de una casa donde cada movimiento era vigilado, cada acto era cuestionado y cada intento de explicar la situación terminaba en malentendidos que me dejaban más aislada. La pérdida de su apoyo no llegó de golpe, se fue formando como una sombra que crecía poco a poco hasta cubrir todo. Y cuando finalmente ocupó por completo el espacio, entendí que si algo grave ocurría, y ya presentía que estaba por ocurrir, lo enfrentaría prácticamente sola. Ese descubrimiento, ese vacío que se abrió en mi pecho, fue lo que terminó de prepararme para lo que venía. Porque la caída emocional que vivía no era casualidad, era parte del plan que ella llevaba tiempo construyendo para sacarme de esa casa, de esa relación, y quizá hasta de esa vida que yo creía estable. Y justo cuando sentí que no podía caer más bajo, llegó el momento que lo cambiaría todo. El día en que descubrí la verdad detrás de sus movimientos, sus comentarios, sus visitas y, sobre todo, del documento que más tarde traería en la mano cuando llegó con la policía. Con el clima emocional desgastado y la relación con Emilio debilitándose día tras día, llegó un punto en el que mi intuición empezó a hablar más fuerte que mi deseo de mantener la paz. Algo no cuadraba. Había demasiadas coincidencias, demasiados comentarios sueltos, demasiados movimientos que parecían estar guiando mi vida hacia un destino que yo no había elegido. Era como si alguien hubiera estado ajustando piezas a mis espaldas mientras yo luchaba por sostener una estabilidad que ya no existía. Una tarde, después de una discusión silenciosa con Emilio, donde intenté explicarle por enésima vez cómo me sentía, me encerré en la ampliación para despejar mi mente. Quería entender qué estaba fallando y por qué nada de lo que hacía parecía suficiente. Necesitaba respuestas. Y justo en ese intento de recuperar claridad, encontré la primera pista. Buscaba un recibo dentro del cajón del buró cuando un sobredoblado llamó mi atención. No era mío. Tenía una caligrafía que reconocí de inmediato, la suya. Lo abrí despacio, sintiendo un temblor en las manos antes incluso de leer su contenido. Era una copia simple, pero al ver el encabezado supe que algo grave había estado pasando sin que yo lo notara. Era un documento de propiedad, una versión antigua de la escritura de la casa, donde aparecía información que ella siempre había guardado con recelo. Lo raro no era el documento en sí, sino las anotaciones que tenía alrededor, como si lo hubiera estado estudiando durante semanas. Había fechas marcadas, nombres subrayados, cálculos sobre pagos, líneas que parecían rutas de acción. En una esquina, en tinta azul, aparecía una frase que me heló: área trasera, condición temporal. No es parte de su patrimonio. No sabía si lo había escrito para recordarlo o para usarlo en mi contra, pero el mensaje era claro. Estaba construyendo una narrativa donde yo no tenía derecho a nada. Y lo más inquietante era que había otra anotación justo debajo: buscar respaldo legal. Mi respiración se volvió más pesada. Intenté ordenar lo que veía, pero la información me rebasaba. Ese sobre no debía estar ahí. Nunca lo habría dejado en un sitio donde pudiera encontrarlo por accidente. Significaba que alguien más lo había puesto en mi espacio o que había revisado mis cosas para guardarlo ahí sin que yo lo notara. Cualquiera de las dos opciones era igual de inquietante. A partir de ese momento, algo dentro de mí despertó. Empecé a observar todo con otros ojos. Cada comentario suyo, cada movimiento sospechoso, cada visita que recibía, cada conversación que escondía al verme. Todo tomaba sentido. No era improvisación, era un plan. Decidí revisar con más cuidado los lugares que ella solía manipular.
Fui al estante donde guardaba mis cosas del trabajo y encontré una hoja doblada entre mis apuntes. Era una impresión donde se hablaba de derechos de posesión, acuerdos verbales y violación de normas de convivencia. Claramente no era mía. Y tampoco era una hoja suelta, estaba subrayada con marcador amarillo, justo encima de frases que podrían usar en mi contra si alguien quisiera demostrar que yo estaba ocupando un espacio sin autorización formal. Me quedé sentada varios minutos con la hoja en las manos, sin saber si llorar o gritar. ¿Desde cuándo había estado haciendo esto? ¿Qué pretendía lograr? ¿Por qué necesitaría documentos y argumentos legales si realmente se tratara solo de diferencias familiares? La respuesta llegó 2 días después. Era temprano, Emilio ya se había ido y yo estaba preparando materiales para mis alumnos. Escuché ruidos en la sala principal y, por instinto, me quedé quieta. Ella hablaba por teléfono con alguien y su tono era distinto al habitual, más firme, más calculador, casi satisfecho. No alcancé a escuchar todo, pero hubo 2 frases que bastaron para unir todas las piezas. Tengo como respaldarlo. Sí, ya sé qué decirle a la policía. Sentí que la sangre se me iba al suelo. Policía. Esa palabra me atravesó como un rayo. Me acerqué despacio a la puerta, buscando no hacer ruido. Escuché cómo mencionaba mi nombre, como decía que tenía pruebas de que yo ocupaba un espacio sin permiso, como aseguraba que no iba a permitir que una persona ajena siguiera viviendo en su propiedad. El corazón me golpeaba en el pecho. Esa era la confirmación que me faltaba, no quería solo incomodarme, ni moverme del lugar, ni empujarme a pelear. Quería echarme de la casa legalmente. Y llevaba tiempo armando un caso para lograrlo. Ese día tomé una decisión. No podía seguir ignorando lo que pasaba. No podía seguir esperando que ella se calmara o que Emilio entendiera por sí solo. Tenía que saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La oportunidad apareció sin buscarla. Más tarde, ella salió a una cita médica y dejó la puerta de su recámara entreabierta. Nunca había entrado ahí porque respetaba el espacio ajeno, pero en ese momento, con toda la información que había encontrado y la amenaza latente, sentí que necesitaba respuestas. Me quedé un minuto frente a la puerta, respirando hondo, luchando con la culpa, hasta que di un paso adentro. Lo primero que vi fueron carpetas apiladas sobre el buró. En la primera había copias de documentos de la casa. En otra, papeles donde había escrito argumentos legales. Y en una tercera, la más grande, encontré lo peor, un formulario donde planeaba denunciarme por ocupación indebida y falsificación de acuerdos verbales. Falsificación. Esa palabra hizo que mis manos temblaran. Entre los documentos había uno en particular que me dejó sin palabras, una hoja firmada, con una firma que no era mía, pero claramente intentaba parecerlo. Era un supuesto acuerdo donde yo aceptaba que el espacio donde vivía era prestado temporalmente y que debía desocuparlo si ella lo solicitaba. Me quedé paralizada. Esa era la prueba que pensaba llevar para sacarme. Esa era la mentira que tenía preparada. Ese era el documento que más tarde intentaría usar frente a la policía. Ese fue el momento en que entendí que la situación no era solo injusta, era peligrosa. Y lo más devastador fue darme cuenta de que Emilio no tenía idea, y que, si no reaccionaba, podría perderlo todo sin haber hecho nada malo. Ahí, en esa recámara, con ese falso documento entre mis dedos, supe que la guerra ya había empezado, y que yo era la única que todavía no había tomado armas. Salir de aquella recámara fue como abandonar un mundo que ya no podía fingir que no existía. Caminé hacia la ampliación con el documento falso aún temblando entre mis manos, sintiendo que cada paso que daba alejaba un poco más a la mujer que yo había sido hasta ese momento. La Daniela paciente, comprensiva, conciliadora, esa que siempre elegía evitar conflictos y confiar en que las cosas mejorarían. Esa parte de mí ya no podía sostener esta realidad. Me senté en la orilla de la cama y miré el papel con detenimiento, tratando de asimilar lo que representaba. No era solo una mentira escrita, era una amenaza concreta, diseñada para destruir mi estabilidad y sacarme de mi propio hogar. Y por primera vez, después de meses de aguantar silencios, invasiones y manipulación, entendí que esa mujer no iba a detenerse. No tenía límites. No iba a recular. No estaba confundida ni actuaba por emociones momentáneas. Estaba ejecutando un plan pensado y calculado para sacarme de su vida, a cualquier costo. Sentí como algo se quebraba dentro de mí. No un dolor punzante, sino una ruptura profunda,
silenciosa, como cuando una cuerda demasiado tensa finalmente cede. Había cargado todo sobre mis hombros con la esperanza de mantener la paz, pero la paz no existía. Me había quedado sola en una guerra que yo no había empezado, y Emilio, mi compañero, mi refugio, estaba tan atrapado en la versión de su mamá que ya no podía ver lo que realmente estaba pasando. Tomé aire y por primera vez en meses no me tembló la voz. Murmuré algo para mí misma que jamás había dicho antes. Ya no puedo seguir así. En ese instante entendí algo que me hizo arder el pecho. Nadie iba a rescatarme. Nadie iba a defender mi lugar. Nadie iba a poner un límite por mí. Si esperaba que Emilio tomara una postura firme, seguiría desgastándome. Si esperaba que su mamá recapacitara, seguiría hundiéndome. Si esperaba que la situación se arreglara sola, terminaría fuera de esa casa con una etiqueta de invasora que no merecía. Ese pensamiento me hizo llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de revelación. Era la primera vez que veía mi realidad sin suavizarla. La primera vez que aceptaba que seguir callada era entregarle mi vida a alguien que no tenía derecho a tocarla. Recordé todas las veces que dejé pasar alertas, todos los momentos en los que prioricé la armonía, todas las situaciones que minimicé para no hacer drama. Y me di cuenta de que, sin querer, le había enseñado que podía cruzar mis límites sin consecuencias. Le había dado tiempo, espacio y silencio, y ella lo había usado para afilar su ataque. La soledad que sentí no era la misma de antes. Ya no era una soledad que me paralizaba. Era una soledad que me empujaba a actuar. Como si dentro de mí hubiera una parte dormida que, por fin, despertaba para proteger lo que quedaba de mi dignidad. Me levanté despacio, todavía con los ojos húmedos, y guardé el documento falso entre mis cuadernos. Ese papel ya no era solo un símbolo de abuso, se había convertido en la prueba que necesitaba para entender que mi silencio se había terminado. Y con esa comprensión llegó una claridad que jamás había sentido. Tenía que moverme. Tenía que hacer algo. Tenía que preparar mi propia salida, no de la casa, sino de la situación en la que ella me había atrapado. No sabía exactamente cuál sería mi siguiente paso, pero por primera vez desde que todo comenzó, no estaba esperando a ver qué hacía ella. Yo tenía que tomar el control. Tenía que dejar de reaccionar para empezar a actuar. Tenía que recuperar mi voz, aunque fuera temblando. Esa noche, mientras escuchaba pasos en el pasillo y el murmullo distante de la televisión en la sala principal, hice una promesa silenciosa. No voy a dejar que me destruya. Sabía que lo que venía sería difícil, quizá incluso más duro que todo lo que había vivido. Pero también sabía que ese momento, esa ruptura interna, era el inicio de algo diferente. Por fin dejaba de ser la mujer que intentaba encajar y empezaba a ser la mujer que estaba lista para defender lo que era suyo. Ahí, sentada en mi cama con el documento en la mano y un nudo en la garganta, entendí que ya no había vuelta atrás. La batalla final estaba acercándose, y esta vez no pensaba enfrentarla desde el silencio. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la firma falsa, las carpetas escondidas, las anotaciones calculadas. Todo aquello que había descubierto no solo era una amenaza, era una advertencia directa de que el golpe ya estaba en camino. Y aunque me temblaban las manos, había algo dentro de mí que ya no retrocedía. Sentía una firmeza nueva, pequeña todavía, pero real. Como una chispa que, si lograba sostenerse, podía convertirse en fuego. A la mañana siguiente desperté con esa misma sensación. No era valentía pura, pero sí una claridad que nunca antes había tenido. Ya no podía esperar a que Emilio entendiera lo que yo veía. Tampoco podía confiar en que su mamá se detuviera por sí sola. Y definitivamente no podía quedarme sentada esperando a que un documento falso decidiera mi destino. Necesitaba hacer algo concreto. Algo que no dependiera de nadie más. Algo que asegurara que, cuando llegara el momento, no me agarraran desprevenida. Me levanté, respiré hondo y tomé mi cuaderno de la mesa. Lo abrí en una página limpia y escribí lo que tenía que hacer. No un plan detallado, sino una frase que me marcó el rumbo. Proteger mi nombre y mi lugar. A partir de ahí, cada movimiento se sintió distinto. Guardé el documento falso en una carpeta personal. Tomé fotos como respaldo y las envié al correo que había creado años atrás para guardar mis cosas más importantes. Revisé las notas que había hecho ella, las fechas, los subrayados, las frases marcadas en tinta azul. Sabía que no podía enfrentarla sin pruebas,
y ahora tenía las suficientes para entender lo grave de la situación. El siguiente paso fue el que más trabajo me costó. No porque fuera complicado, sino porque significaba cruzar una línea que nunca imaginé cruzar dentro de esa casa. Tomé mi teléfono, marqué un número que llevaba semanas viendo en anuncios del barrio y esperé a que contestaran. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara a través del auricular. Buenos días, despacho jurídico. ¿En qué puedo ayudarle? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Le expliqué que necesitaba orientación, pero sin dar detalles. Solo dije que se trataba de una situación de vivienda, que había documentos dudosos involucrados y que necesitaba entender mis derechos antes de que alguien intentara sacarme del lugar donde vivía. El abogado que tomó la llamada me dijo que podría orientarme sin problema, que llevara todo lo que tuviera y que podía agendar una cita para el día siguiente. Colgué despacio, sintiendo una mezcla rara entre miedo y alivio. No era solo una llamada, era el primer paso para defenderme. La primera acción real desde que todo empezó. Y aunque me invadía la incertidumbre de lo que pudiera pasar, al mismo tiempo sentía que, por fin, estaba haciendo algo que me devolvía un poco de control. Guardé mi teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, pude mirar mi reflejo sin sentirme derrotada. Seguía asustada, sí, pero ya no estaba inmóvil. Estaba actuando. Estaba construyendo mi propio plan. Estaba dejando de reaccionar ante ella para empezar a mover mis propias piezas. Más tarde, cuando Emilio llegó, quise contarle lo que había descubierto, pero algo me detuvo. No porque quisiera ocultárselo, sino porque sabía que, en ese momento, él no estaba de mi lado de manera clara. Cualquier palabra podía torcerse, cualquier explicación podía cuestionarse, y no podía arriesgar mi avance. Todavía no. Necesitaba fortalecer mi posición antes de hablar con él. Esa noche, mientras escuchaba cómo su mamá caminaba por la sala, entendí algo que me dio una especie de calma extraña. Ella no sabía que yo sabía. No tenía idea de que su plan ya no era un secreto. No sabía que, por primera vez desde que empezó esta historia, yo había dejado de temerle en silencio. Y esa ventaja, ese pequeño paso adelante, era justo lo que necesitaba para enfrentar lo que venía. Algo dentro de mí lo presentía. El momento final estaba muy cerca. La policía llegaría. El documento aparecería. La mentira se expondría. Pero esta vez yo no estaría sola, ni desprevenida. Había hecho mi jugada. Lo que siguiera, lo enfrentaría con la frente en alto. La mañana del incidente empezó con un silencio extraño. No era el silencio normal de la casa, sino uno distinto, tenso, como si el ambiente ya supiera lo que estaba por ocurrir. Me desperté antes que Emilio y me quedé sentada en la cama, repasando mentalmente todo lo que había preparado, mis copias, mis fotos, mis notas. No sabía cuándo pasaría, pero presentía que el golpe estaba muy cerca. Poco después escuché la puerta principal abrirse. Eran pasos firmes, decididos, seguidos por un tono de voz que me erizó la piel. No necesitaba verla para saber que algo venía. Me levanté despacio y, cuando abrí la puerta de la ampliación, la escena casi me dejó sin aire. Ella estaba parada frente a la sala, con una carpeta en la mano y una expresión satisfecha que no había visto jamás. A su lado había dos policías, uno revisando algo en un cuaderno y el otro observando la casa como si ya hubiera recibido instrucciones claras. Emilio, confundido, intentaba entender qué estaba pasando. No hice ruido. Solo observé. La escena se desplegaba frente a mí como si no fuera mi vida, como si alguien hubiera presionado play a un capítulo que ya estaba escrito. Ella dio un paso adelante y extendió el documento como si fuera un trofeo. El policía lo tomó y comenzó a leerlo con seriedad. Mi corazón se aceleró, pero no sentí miedo como antes. Era más bien una mezcla de indignación y calma tensa. Tenía pruebas, tenía respaldo, tenía claridad, justo lo que ella nunca imaginó que yo tendría. El policía levantó la vista hacia Emilio y luego hacia ella. Le preguntó si esa firma era mía y afirmó que sí con una seguridad que me sorprendió, como si jamás hubiera dudado de su capacidad para mentir. Ese fue el único momento en que intervine, porque era necesario. Esa firma no es mía. Mi voz no fue temblorosa. No sonó débil. No titubeé. Era firme, segura, como si por fin estuviera usando todo lo que había guardado durante meses. Los policías voltearon hacia mí y se acercaron. Me pidieron que explicara la situación.
Sin perder el control, tomé mi carpeta, la misma que había preparado la noche anterior, y se la entregué al oficial que tenía el documento falsificado. Le mostré mis fotos, mis capturas, mis copias, las diferencias en la firma, incluso la fecha donde ella había anotado sus planes. No necesitaba gritar ni dramatizar, la verdad hablaba sola. El oficial comparó las firmas varias veces. Frunció el ceño. Pasó la hoja a su compañero. Se miraron entre ellos. El ambiente cambió de inmediato. Lo que un minuto antes parecía un operativo para sacarme, ahora se había convertido en una investigación improvisada. Mientras ellos analizaban todo, vi el rostro de ella transformarse. Esa seguridad que traía se desmoronó como si hubiera recibido un golpe invisible. Intentó acercarse para hablar, pero uno de los policías le pidió que se mantuviera atrás. Emilio, completamente perdido, miraba la escena sin entender cómo todo había escalado así. No quería humillar a nadie, pero tampoco iba a permitir que su versión ganara. Cuando el oficial me pidió que explicara la situación desde el principio, lo hice sin elevar la voz. Conté la invasión, los documentos manipulados, las anotaciones, la falsificación. Conté también que llevaba semanas viviendo bajo presión y que sabía que ese documento era el arma con la que ella pretendía sacarme de mi hogar. No era un discurso dramático, era la verdad desnuda. Los oficiales escucharon en silencio. Cada palabra mía hacía más evidente que ella no solo había cruzado un límite, había cometido un delito. Cuando terminaron de revisar mis pruebas, el oficial que había leído el documento falso dijo algo que jamás olvidaré porque fue el momento exacto en que todo cambió. Esto no coincide. La firma no es la misma. Necesitamos aclarar esta situación. Ese instante fue el verdadero golpe. Para ella. Para Emilio. Para la mentira que había tratado de construir durante tanto tiempo. Vi cómo sus ojos se abrían con incredulidad. Supongo que nunca imaginó que yo tendría evidencia, ni que reaccionaría, ni que entendería lo que intentaba hacer. Tal vez pensó que lograría sacarme sin resistencia, como si yo fuera un mueble estorbando su casa. Emilio, por primera vez desde que todo comenzó, me vio de verdad. No a través de los comentarios de su mamá, no desde la duda, no desde la versión manipulada. Me vio firme, cansada, herida, pero honesta. Y en ese silencio incómodo, entendió lo que yo había tratado de explicarle durante semanas. Los policías empezaron a hacer preguntas más serias. Ella tartamudeó. Intentó cambiar su versión. Dijo que todo era una confusión, que no recordaba haber firmado nada, que quizás se mezclaron los papeles. Pero su voz no tenía fuerza. Ya no tenía control. Ya no podía sostener la mentira. Y mientras hablaba, todo lo que había construido para lastimarme se deshacía enfrente de ella, frente a su hijo y frente a dos autoridades que ya no la miraban con simpatía. Ese fue el momento exacto en que comprendí que el poder nunca lo tuvo ella. Solo lo tenía porque yo seguía callando. Y ese día, dejé de callar. El golpe de realidad no fue para mí. Fue para ella. Y fue devastador. El ambiente se volvió espeso desde el momento en que los policías comenzaron a revisar mis pruebas con atención. Nada en la casa tenía el mismo peso de antes. Cada mirada, cada respiración, cada gesto revelaba que la verdad estaba saliendo a la superficie sin que nadie pudiera detenerla. La mujer que durante meses había controlado todo parecía reducirse frente a mis ojos, como si su propio plan se le escapara de las manos sin remedio. La postura rígida que mantenía al inicio se fue aflojando mientras los oficiales comparaban la firma del documento falso con la que yo había presentado. Esa seguridad que siempre mostraba empezó a desvanecerse cuando uno de ellos marcó con el dedo la diferencia evidente en el trazo. No llegó a decir nada, pero su expresión bastó para que ella entendiera que su versión ya no tenía sustento. Emilio observaba en silencio, tratando de unir piezas que no lograban encajar. Tomó el documento que los policías habían dejado sobre la mesa y lo comparó con otras firmas mías que guardaba en su teléfono. Su gesto de incredulidad fue demoledor. No necesitó hacerme preguntas. No necesitó escuchar explicaciones. Bastó verle la cara para saber que, por fin, estaba comprendiendo la magnitud de lo que su mamá había estado planeando. Un oficial pidió que respondiera quién había escrito esa firma que claramente no coincidía con la mía. Intentó sostener su versión, aunque su voz perdió firmeza en segundos. Dijo que quizás yo había firmado hace tiempo, que tal vez me confundía, que los papeles se habían mezclado por error.
Ninguna explicación tenía sentido. Los argumentos se enredaban solos, como si buscara agarrarse de cualquier cosa para no aceptar la realidad que se derrumbaba frente a todos. Mientras intentaba justificarse, el otro policía registraba cada palabra en una libreta. No mostraba interés en suavizar nada. Actuaba con la frialdad de quien ha visto este tipo de situaciones más de una vez y reconoce cuando alguien está mintiendo. La escena parecía congelada, con cada gesto de ella revelando lo que había tratado de ocultar durante tanto tiempo. Una advertencia clara salió de la boca del oficial que sostenía el documento. Presentar papeles manipulados o acusaciones falsas podía traer consecuencias legales. No fue necesario levantar la voz ni usar un tono duro. Bastó esa aclaración para que la expresión de orgullo que siempre la acompañó se rompiera por completo. El impacto fue tan fuerte que dio un pequeño paso hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. Emilio tardó unos segundos en reaccionar. Mantuvo la mirada fija en la firma falsificada antes de levantar los ojos hacia su mamá con una mezcla de decepción, incredulidad y dolor. Ese momento fue silencioso pero devastador. Por primera vez, él ya no buscaba protegerla ni justificar sus actos. Comenzaba a comprender que la manipulación no había sido un malentendido, sino una acción consciente que podía haber destrozado nuestras vidas. Intentó acercarse a él, tal vez para explicarse, quizá para pedir comprensión, pero él dio un paso hacia un lado, evitando el contacto. Aquel movimiento, tan simple, terminó de exponer su caída. No importaban las palabras que intentara agregar después, porque ya nada encajaba en el discurso que había usado durante meses para sostener su dominio sobre la casa y sobre nosotros. Las justificaciones llegaron como un último intento desesperado de evitar que la verdad la alcanzara. Alegó que todo lo había hecho para proteger su hogar, que yo traía un ambiente tenso, que necesitaba mantener la casa en orden. Sin embargo, cada frase sonaba más falsa que la anterior. No existía lógica que pudiera sostener lo que había hecho. La mentira había quedado expuesta sin vuelta atrás. Los policías informaron que dejarían constancia del incidente y que, si deseábamos continuar con un proceso formal, tendríamos todo el respaldo legal. Sus palabras cerraron una etapa que llevaba demasiado tiempo abierta. Después de eso, se marcharon, dejando una calma extraña atrás, una calma que no tenía nada que ver con paz, sino con un vacío que ella no podía llenar con ninguna excusa. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. A medida que trataba de recuperar el control, su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Buscó mi mirada como si esperara que yo suavizara la situación, como si quisiera que yo tomara parte de la culpa para no cargar sola con lo que había hecho. Intentaste destruir mi vida, le dije, con un tono tan firme y tan tranquilo que hasta yo me sorprendí. No necesito más. Esa frase fue el golpe final, el que selló su caída definitiva. No respondió, porque cualquier palabra que dijera solo la hundiría más. No hubo lágrimas escandalosas ni culpas lanzadas hacia el aire. Solo quedó ahí, enfrentando una realidad que ella misma había creado y que ahora la devoraba sin que pudiera detenerla. Su poder terminó ese día. No por los policías, ni por Emilio, ni por los documentos. Terminó porque la verdad, por fin, había hablado más fuerte que su manipulación. Y mientras la veía quedarse sin argumentos, comprendí que ese era el cierre moral que tanto había esperado. A partir de ese momento, la historia ya no giraba alrededor de su control, sino de mi decisión de no permitir que volviera a cruzar mis límites nunca más. El día siguió con un silencio distinto al que conocía. No era esa calma falsa que siempre se formaba antes de algún comentario hiriente, ni la tensión que cargaba en el pecho cada vez que ella pasaba cerca. Esta vez el ambiente se sentía ligero, casi desconocido, como si por fin hubiera espacio para respirar después de meses viviendo con el miedo pegado a la piel. Pasé un buen rato sentada en la ampliación, sin prisas, sin presión, sin tener que justificar cada movimiento. Me di cuenta de que algo en mí había cambiado por completo. No era la misma mujer que había llegado ahí intentando agradar, evitar conflictos y sostener una paz que solo existía para los que estaban del otro lado. Había roto un ciclo que llevaba tiempo enredándose alrededor de mi vida y, por primera vez desde que todo comenzó, sentía una mezcla de alivio y fuerza que no conocía. Emilio entró a la habitación más tarde, aún procesando lo que había ocurrido. No dije nada. Tampoco necesitaba hacerlo.
Él mismo entendió que yo había estado sosteniendo la situación sola mientras él trataba de creer en una versión que no existía. Aunque su dolor era evidente, el mío había sido mucho más profundo y más largo, así que me permití mantener distancia para ordenar mis propios pensamientos antes de hablar del futuro. Comencé a recoger algunas cosas que había dejado acumuladas, mis libros, mis materiales de trabajo, mis carpetas personales. No era una huida, era una reorganización de mi vida. Cada objeto que tocaba me recordaba la mujer que había sido al llegar ahí, una mujer que buscaba estabilidad y terminó enfrentándose a una sombra que casi la deshace. Ahora estaba lista para algo diferente, algo que sí me perteneciera. Preparé cambios concretos. Llamé al despacho donde había tenido la primera orientación para confirmar que quería avanzar en los trámites necesarios para proteger mi nombre. Organicé mis copias, mis pruebas y mis notas en carpetas limpias, no por miedo, sino para asegurarme de que jamás volvería a quedar indefensa ante nadie. No tenía interés en venganza, pero sí en límites claros. La decisión más importante se formó de manera natural, sin presión. Entendí que necesitaba recuperar mi propia vida lejos de la sombra que había dominado esa casa durante tanto tiempo. No quería seguir viviendo en un lugar donde mi paz dependía del humor de alguien más. Tampoco quería seguir explicando lo que era evidente. Necesitaba un espacio mío, uno donde pudiera reconstruirme desde cero, sin ruido, sin manipulación y sin la sensación de estar de más. Esa noche, ya con la casa en silencio, me acosté en la ampliación por última vez. No lloré. No temblé. No sentí miedo. Solo agradecí, en lo profundo de mi mente, haber encontrado el valor que pensé que había perdido. El renacimiento no llegó con aplausos ni con grandes gestos, sino con un suspiro tranquilo y una certeza nueva. Mi vida volvía a ser mía. Y esta vez no pensaba entregarla a nadie. Al día siguiente, mientras salía por el pasillo con mi mochila al hombro, miré por última vez la casa donde tantas veces me sentí pequeña. Recordé el momento en que ella entró con la policía creyendo que podía decidir mi destino con un documento falso. Nunca imaginó que justamente ese papel sería el que revelaría su mentira frente a todos. Caminé despacio hacia la puerta, respirando un aire que ahora se sentía distinto, más ligero, más mío. En silencio pensé, tal vez quiso sacarme de su casa, pero lo único que logró fue sacarme del miedo. Y con esa certeza, cerré la puerta detrás de mí, lista para vivir una vida donde ya nadie tuviera el poder de decidir quién soy ni dónde pertenezco.